Bien, pues vamos a continuar con los otros temas aquí en Código Salud. Desde el año 2010, la Organización Mundial de la Salud estableció un 4 de septiembre como el Día Mundial de la Salud Sexual para promover el bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Te presento una serie de datos, ya está con nosotros Alexa Arcadia, nuestra colaboradora de los miércoles, sexóloga, y vamos a platicar de esto. Quédate con nosotros. Factores que afectan la salud sexual. Temor a un embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual, preocupaciones por infertilidad, medicamentos que afectan el deseo y rendimiento sexual y preocupaciones por infertilidad. ¿Qué es la sexualidad saludable? Es entender el comportamiento sexual como algo natural, así como el respeto a los derechos sexuales, acceso a la información sobre salud sexual y experimentar placer sexual cuando se desee. Bueno, y es que hablar de salud sexual es muy amplio, definitivamente. Pocos minutos no nos alcanzan para comentar contigo este tema, pero bueno, yo creo que se pueden dar muy buena información en este espacio. Y agradezco, como siempre, la presencia de Alexa Arcadia, sexóloga, y es colaboradora de este espacio, su presencia aquí en Código Salud. Querida Alexia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, Mariano. Buenos ¿Por qué es días. tan importante? Bueno, independientemente que es un gran avance el que se haya determinado cada 4 de septiembre que hablemos de salud sexual, pues es como el resto de los padecimientos y celebraciones, como el Día de la Mamá, Claro. sobre el 10, ¿no?, de mayo. Ajá. Y queremos hablar y portarnos bien y protegernos cada 4 de septiembre, pues como que no. Platícanos acerca de la salud sexual. ¿Qué tanto envuelve esta frase? Mira, de hecho, a mí me encanta la idea de celebrar el Día de la Salud Sexual porque es hablar también desde la parte emocional, que no nada más son cuestiones de enfermedades o cuestiones de disfunciones, sino también incluye lo que es la parte emocional, la parte psicológica, la parte social y sobre todo la parte mental. ¿A qué voy? Somos un todo, somos seres sexuales, pero también tenemos la parte psicológica, que es cómo me miro al espejo, qué es la idea que tengo de mi cuerpo, cómo me proyecto ante un espejo, que también viene la parte emocional, que son todos los bloqueos, toda esa parte de la educación que nos inculcaron de pequeños, que nos van creando emociones negativas, sobre todo en lo que es la cuestión de la sexualidad. Y después nos vamos a la parte social, que puede ser la parte del rol de género, Ajá. que es cómo nos tenemos que manejar ante la sociedad, que también marca mucho la cuestión religiosa. Entonces, la sexualidad es un todo. La sexualidad no nada más es coito, no nada más son enfermedades o no nada más es Reproducción y ya. genitalización. Ajá. Y reproducción. Entonces, esta fecha para mí se me hace muy importante porque es empezar a hacer una campaña para poder entender lo que realmente es la sexualidad, hacer a un lado toda la parte de violencia, homofobia y sobre todo la violencia de género, que se está dando muchísimo, los feminicidios, toda esta parte que últimamente se ha marcado mucho en la sociedad y ha envuelto de toda la parte de la sexualidad de una manera como una venta, yo me atrevo a decir, porque Sí. se ha vendido mucho. Y es que como se ha visto una así con el venta. paso del tiempo, ¿no? Que la sexualidad está como muy reflejada, por ejemplo, en el caso de la violencia de género en las mujeres, ¿no? Exacto. Si tienes las boobies muy grandes, si tienes las pompas muy grandes, vendes, ¿no? Vendes, O exacto. proyectas determinado, digamos, estigma o etiquetas a través de la sexualidad. Todo eso Exacto. creo que poco a poco ha venido cambiando, ¿verdad, Alexa? Ha venido cambiando, sin embargo, toda la cuestión, entre más internet tenemos, esa parte tan accesible del internet, obviamente, bueno, pues los jóvenes, lo hemos platicado en otros programas, tienen más acceso a todo lo que es la pornografía. Y pues obviamente en la pornografía, ¿qué es lo que ven? Cuerpos atléticos, cuerpos muy estéticos, lo cual van creando un concepto nuevamente de la venta, se podría decir, y me atrevo a decirlo de esta manera, de lo que es el cuerpo físico de la mujer y también del hombre, porque bueno, esto es de ambos. Aquí yo creo que ya es cuestión de empezar a entender que la educación sexual abarca muchas cosas también, abarca el tener el derecho a nuestra sexualidad, donde yo tengo derecho también de la gente, digo, es un tema muy fuerte, pero lo que es el aborto, ¿no? De esta cuestión de los embarazos no deseados
pero también crear esa responsabilidad Así para es. evitarlo. Claro, No es efectivamente. nada más incursionar este tema, sino también evitar. El gozo por el gozo. Exacto. El gozo también trae responsabilidades. Claro, y lo que crear esa hagamos hoy conciencia. tiene consecuencias, definitivamente. Así es. Querida Alexa, tenemos que hacer una pausa en Código Salud, pero regresamos y Claro seguimos que sí. platicando contigo. Estamos con Alexa Arcadia, sexóloga, hablando del Día Mundial de la Salud Sexual. Antes de irnos a la pausa, te recuerdo que todos los miércoles aparecemos en las páginas del Heraldo de México, Código Salud, el día de hoy. El día de hoy platico contigo sobre el dengue, que es un problema de salud pública y lo tienes en pantalla. Sobre todo que hay especialistas a nivel mundial que dicen que existirá un aumento del 40% de los casos en México en los próximos 50 años. Puedes hacer la descarga digital o puedes comprar en tus puestos de revistas la edición impresa el día de hoy del Heraldo de México. Estamos en la página 32 del periódico. Ahora sí hacemos una pausa y regresamos a Código Salud. Regresamos a Código Salud, estamos platicando con Alexa Arcadia, sexóloga colaboradora de nosotros, sobre el Día Mundial para la Salud Sexual. Decías algo bien interesante y comentábamos el asunto de las responsabilidades, porque si bien el sexo sí está considerado, pues es un momento de placer, de gozo, Claro. ¿por qué no? Cuando no hay violencia de por medio, claro. Es lo importante. Es lo importante, digo, de una violencia, una violación, pues bueno, ¿cuál gozo va a haber? Al Sí, contrario, ahí claro. se está cometiendo un delito y hay muchas circunstancias negativas. Pero, por ejemplo, el sexo consensuado, el sexo entre pareja, que están de acuerdo quienes lo practican, pues lo que buscan es gozo, es placer. Claro. Pero también hay responsabilidades en esto. Dos chavitos de 14 años, por ejemplo, si no tienen la responsabilidad, el día de mañana o tienen una enfermedad de transmisión sexual o tienen un embarazo no deseado, Alexa. Así es, y sobre todo en esta parte de los adolescentes que a veces no tienen la información necesaria y vuelvo a lo mismo, se van a la parte del internet. Entonces es crear esta conciencia para evitar este tipo de embarazos no deseados, para evitar los abortos, porque ya en sí es un trauma el que tienen que cruzar los jóvenes para todo este tipo de eventos. Como papás tenemos la responsabilidad ya, de verdad, urgente, de crear esta conciencia, de tener esta educación sexual, quitarnos estos tabús, todo lo que nos enseñaron, para podernos acercar a los jóvenes, a nuestros hijos, y poderlos educar desde una manera positiva, lo que es la sexualidad, y de una manera natural, porque entre más se prohíba, obviamente para ellos es como un reto. Entonces, cuando hablamos de la sexualidad desde la parte positiva y de algo que es totalmente natural y sana, ellos empiezan a crear otro concepto totalmente de lo que es la sexualidad. Y ahora, también gracias a que la sociedad al mismo tiempo, si bien tiene puntos negativos por el avance del internet, porque se tiene mucha información que en la mayoría de los casos malinforma, Sí. datos y lugares que malinforman, también al mismo tiempo la sociedad misma ha ido evolucionando, Alexa. Finalmente, creo que ya en casa, ya por lo menos en la actualidad, las familias millennials, por ejemplo, ya empiezan a abrirse, ya platican más de esto con los chavos, entre ellos, cosa que antes pues no se veía. No se veía, pero hay una línea muy delgada y yo creo que esta es la parte que también tenemos que empezar a revisar, porque sí hay apertura ya de algunos papás. A mí me ha tocado mucho, por ejemplo, en terapia hablar con papás de cómo se manejan con los hijos, pero también rebasan una línea donde hay tanta apertura que ya no hay una división entre la parte de la autoridad de los papás a de los hijos. Ajá. O sea, es tener un equilibrio en esta parte de la comunicación de todo lo que es la parte sexual. Y hablar también de las enfermedades es un punto muy importante, y creo que este día es precisamente donde tenemos que empezar a tener esta educación sexual, donde hablemos de todas las enfermedades, porque bueno, ok, un embarazo no deseado, pero una enfermedad que obviamente puede ser SIDA, puede ser papiloma, que a la mujer ¿Cuál le es puede la más causar común en la actualidad, Alexa? el papiloma. El papiloma. El papiloma Que ahorita puede está. desencadenar cáncer cérvico-uterino en la mujer. Exactamente, que de hecho sí se puede curar. Yo he tocado mucho este tema con especialistas que son precisamente, se dedican a investigar todo esto de este tipo de enfermedad que es el papiloma. Ujú. Sí se puede curar, pero sí es importante que también como papás y como hijos empecemos a crear esta revisión cotidiana, que no se vea como algo de vergüenza, porque luego los jóvenes no van con el médico a revisarse, por ejemplo las mujeres,
que a cierta edad ya tienen que empezar a ir con el ginecólogo para revisarse, para cuidarse, que los jóvenes si tienen una actividad sexual obviamente ya más acelerada, bueno, pues también crear la conciencia de usar un dispositivo, usar, no sé, algún método anticonceptivo. Entonces, bueno, ¿con quién se pueden acercar? Con los papás para que los lleven con algún Claro, con los doctor, especialistas, con los médicos especialistas. No, porque su primera red de apoyo son los amigos, y el internet o los amigos. Claro. Y es mediante la recomendación del amigo, que no siempre es la buena, Sí. cuando caen exactamente y se arriesgan en prácticas sexuales constantes, peligrosas, y pueden tener algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, en el caso del virus del papiloma, pues también el varón lo puede tener. Es el Claro, portador, pero es el él portador. también puede padecer. Y luego vienen las verruguitas genitales y empiezan otra serie de complicaciones en el caso de los varones, porque pareciera que las enfermedades sexuales estuvieran nada más relacionadas con las mujeres. No, No, no. los varones también se pueden enfermar. Exacto, lo que pasa es de que obviamente hay enfermedades que no son tan visibles y bueno, no se pueden percatar fácilmente, pero el hombre de hecho es el portador de este virus. Entonces sí es importante que haya una conciencia de cuidarse, de usar el condón, ya sea aunque estén con anticonceptivos, con otro tipo de cuidado, el condón es un método de barrera que puede ayudar a prevenir precisamente este tipo de enfermedades, pero sí ir constantemente con el médico de cabecera, el de confianza, para que se estén checando y evitar este tipo de enfermedades y sobre todo que haya un contagio en la familia. Exactamente, y ahora no solo estamos hablando de los jóvenes, los adolescentes que están comenzando ya de mucho tiempo atrás su vida sexual a edades más tempranas. Estamos hablando de una salud sexual para todos. Claro. Porque los adultos también tienen sus actividades sexuales, incluso la gente adulta mayor, aunque digan que no, que ya no tienen el mismo líbido, que algunos tienen problemas de erección, de disfunción eréctil, etcétera, 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 también tienen actividad sexual. Y están en todo su derecho. Y están en todo su derecho, Alexa. La sexualidad es desde que naces hasta que mueres. Obviamente conforme va pasando el tiempo va disminuyendo la libido, pero somos seres sexuales. Llega el momento que, aunque sean personas adultas mayores, tienen una necesidad. Y esta parte, fíjate que es bien importante porque la sociedad ha marcado que la gente de adultos mayores ya no pueden tener relaciones sexuales. Y esto es algo que ¿Pero obviamente... quién determina que ya no pueden, caramba? Claro. ¿Dónde dice que está prohibido, no? Y la cuestión es que ha sido tan marcado que ellos se la creen. Y se limitan. Y se limitan, exactamente. Cuando obviamente, bueno, pues yendo con un médico pueden solucionar ciertas situaciones que se pueden presentar obviamente ¿Has por la edad. trabajado con adultos mayores, Alexa? Sí, ¿Platicas con he ellos? platicado y fíjate que es muy interesante porque de hecho hace poco platicaba con una señora que tenía 60 años y me decía, yo todavía tengo mi líbido, o sea, me encanta tener relaciones sexuales con mi marido, yo me siento súper bien, no me siento de mi edad. ¿Qué pasa? Que tiene mucho que ver la actitud también. Lo que mencionábamos, la sexualidad también es la parte psicológica, cómo me siento, cómo me miro al espejo, que es el concepto que tengo de mi persona y esto se va a ver reflejada en mi vida sexual, en mi salud sexual. Así es. Un comentario antes de despedir tu participación, Alexa. Josea nos dice, la apertura y libertad en sexualidad efectivamente está en una línea muy delgada de verse como libertinaje. Exactamente. Exacto, y cuando se llega a eso, comienzan los riesgos. Así definitivamente. Querida Alexa, gracias como siempre para que vengas a platicar con nosotros. Te agradezco siempre tu presencia aquí en Código Salud. Te invito a que compartas tus redes sociales, por favor. Claro que sí. Me encuentran en Facebook como Alexa Arcadia Sexóloga, en Twitter, Instagram como Alexa Arcadia MX y mi canal de YouTube Alexa Arcadia Sexóloga. Y te seguimos también por ahí, querida Alexa. Que tengas un Muchísimas excelente miércoles de salud sexual. Miércoles de salud sexual, Así exactamente. Es. Excelente. Gracias, Alexa Arcadia, como siempre aquí con nosotros en Código Salud.